¿Ustedes creen que el alcohol nos quita el frío? Estamos en la sierra y se toman un canelazo. Nos quita el frío, nos hace bien, no nos perjudica en nada. A ver, caballeros, ¿a favor o en contra? Yo quiero saber si están a favor o están en contra con las tarjetas, compañeros. Porque todos opinamos así, pero yo quiero escuchar a uno que defienda, no, sí me hace bien o no me hace bien por tal razón. ¿Sí? A ver, anímate. Negativo. Yo digo, es falso porque yo estaba una vez en Cuenca y tomé esa agüita de vaso y tomé un borracho. Que calienta el problema. Igual medio frío. Es que esos son mitos. Lo que estamos viendo son mitos de lo que dicen que el alcohol no te va a quitar el frío. Bueno, realmente la idea de que ustedes se relajen un poquito para podernos escuchar algo tan un poquito más difícil, que es la estrategia que está desarrollando el Ministerio de Salud Pública junto con el Ministerio de Trabajo y con las áreas ocupacional de cada una de las instituciones. Bueno, uno de los primeros conceptos que uno tiene que tener claro es qué es una droga, ¿verdad? Una droga es una sustancia, dice ahí, farmacológicamente activa. ¿Qué quiere decir? Algo que va a generar un cambio en usted. Si usted toma un hipnótico, ¿qué va a suceder? Le va a producir sueño, ¿verdad? Igual, esta sustancia puede ser de tipo legal, que se la da a su médico, se la prescribe, o usted la puede obtener en una forma ilegal. Lo que sucede aquí que tenemos que tener bien claro es la dependencia física y la dependencia psicológica. Nosotros creemos que las drogas que nos generan dependencia física son las únicas que causan daño, pero realmente también la droga que genera una dependencia psicológica es una droga que causa mucho daño. Entonces nosotros primero tenemos que ver esta dependencia física. Cuando usted deja de consumir la droga, ¿qué es lo que va a sentir? Vómito, puede tener diarrea, taquicardia, alteración de la frecuencia respiratoria y convertirse en una situación de emergencia clínica muy grave que puede comprometer la vida de la persona que está afectada. Luego nosotros tenemos con la dependencia psicológica o psíquica, diríamos también, la persona siente angustia, anhelo, desea consumir, o algunos le hablan el craving, o sea, ese anhelo por querer consumir, o esa sensación de bienestar que sienten luego de haberla consumido. Seguimos un poquito más. El consumo de las drogas es un problema grave porque afecta a nuestro órgano más importante, como es nuestro cerebro, a nuestra computadora, a nuestro sistema donde está toda la información almacenada, y justamente va a afectar nuestras áreas de recompensa porque va a afectar las áreas dopaminérgicas que están relacionadas con los sistemas de recompensa. Nosotros vamos viendo que hay una estructura muy importante como es la amígdala, una estructura que está relacionada con la regulación de los afectos y que se va a estar hiperreactiva frente a situaciones de estrés. Si nosotros sometemos a nuestro cerebro a una situación estresora con un agente de este tipo de drogas, entonces nosotros vamos a tener el concepto de que el consumo de droga es una enfermedad. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos que tener claro que existen tres tipos de drogas: drogas depresoras, drogas activadoras y drogas alucinógenas. Como ustedes pueden observar en el cuadrito, la mayoría de las drogas son depresoras. El alcohol no nos estimula, el alcohol es un depresor, el cannabis es un depresor, el cannabis es la marihuana. El opiáceo, que ahora lo conocemos a nivel popular como la H, nosotros lo identificamos como un derivado opiáceo, la H.
Luego tenemos los hipnosedantes, el éxtasis, líquidos y los inhalantes. Todos estos son drogas depresoras del sistema nervioso. Luego tenemos drogas estimulantes. Aquellos que les gusta fumar, ¿cómo se sienten luego de consumir un cigarrillo? Se sienten con más energía, ¿verdad? Luego sucede igual con la cocaína. Por eso es que si nosotros comenzamos a hacer un proceso histórico del consumo de drogas, nos damos cuenta que las personas que consumen mucho alcohol entraron muy fácilmente con cocaína porque comenzaban a sentir que estaban activados. Podían seguir tomando, se sentían cómodos al siguiente día, como decía el compañero, qué mal que se siente después de haber pasado una noche con alcohol, la cabeza duele, se siente uno desanimado, pero la cocaína como que los activa. Luego tenemos las anfetaminas, tenemos las drogas también de diseño y tenemos también los metilfenidatos, la tomoxetina. Y aquí hay estas dos drogas que pueden ser prescritas legalmente por un médico para el caso de pacientes con TDAH. Y entonces por eso que a veces tenemos mucha resistencia, aquellos que trabajamos con niños o adolescentes, en recibir este tipo de medicaciones, porque ellos dicen son drogas. ¿Ya? Es una droga, pero es una droga que está prescrita y regulada por un médico. Luego tenemos las drogas alucinógenas que las vamos a conseguir de los cactus, el peyote, lo podemos conseguir, también lo conoce como mescalina, de los hongos, ¿verdad? Luego nosotros vemos una por los años 60, que era el LSD, que también producían estas alucinaciones. Bueno, tenemos que tener bien claro tres tipos de drogas: depresoras, activadoras y alucinógenas. Contra ellas estamos haciendo nuestra campaña. Luego nosotros vamos viendo que si una persona persiste en el consumo y ya deja de ser un uso problemático, vamos a entrar a un trastorno mental del comportamiento y va a depender de qué tipo de droga es y nosotros lo estamos clasificando, ¿no? La siguiente, por favor. El CIE-10 lo va a calificar desde el F10 al F19. Van a cambiar solo los números de acuerdo al tipo de droga que se consume. Nosotros estamos observando, por lo menos yo estoy observando, yo estoy trabajando en este hospital desde el 2015, noviembre de 2015, va a cumplir 2 años, 3. Voy a cumplir 2 años, 3, 2014 entré, en noviembre de 2014, va a cumplir 3 años, ahora recién. Y luego, ¿qué he observado? Que he observado que los pacientes que venían por consumo solo de derivado opiáceo o que venían por consumo de alcohol o por consumo de cocaína, en los últimos meses ha incrementado o está a la par con el consumo de multisustancias. O sea, los jóvenes que vienen a nuestra consulta dicen que vienen consumiendo H, pero igual se les hace una prueba y se observa que en algunos de los casos, además de derivado opiáceo, están recibiendo también cocaína. O sea que les están añadiendo al consumo del derivado opiáceo, también se les está incrementando cocaína. Entonces vamos viendo que en el pasado teníamos pacientes consumidores de alcohol, consumidores de marihuana. Marihuana en mi época, hace unos 30 años, en esa época nosotros identificábamos fácilmente el que consumía marihuana porque tenía los ojos enrojecidos y entonces decía, ese es marihuanero, y nos ponían en alerta que teníamos que alejarnos, ¿no? En cambio vienen otras drogas y comienzan ya incluso actualmente, escucho que en las reuniones sociales ya no nos dan sándwiches, dicen que ya no les dan aperitivos, sino que les ponen bandejas de droga. No lo sé, solamente he escuchado, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿A qué viene esto? Que tenemos que tener cuidado hacia dónde estamos enviando a nuestros hijos adolescentes. Ellos tienen ahora la tendencia, ya somos grandes, que no haya adultos supervisando. Tenemos que tener todavía ese cuidado si tenemos hijos adolescentes, de que haya un adulto en las reuniones sociales que ellos tengan. La siguiente, por favor. Luego aquí vienen estos ítems que me parecen muy interesantes de compartir con ustedes. Cómo nosotros nos vamos clasificando. Viene el paciente que consume droga, puede estar intoxicado, puede ser de uso perjudicial, puede tener ya un síndrome de dependencia, llegar a una abstinencia, o también tener una abstinencia por delirio, sobre todo en alcohol,
o trastornos psicóticos también están relacionados con alcohol, pero algo interesante, y lo nombro ahora, es la relación con marihuana. Nosotros hemos creído que marihuana es una droga inocua, que no la estamos utilizando como medicina, pero tengo entendido que cuando la utilizas como medicina, la destilas y la conviertes y utilizas solo la parte de la sustancia que es medicinal. Bueno, ¿qué es lo que sucedería si yo genéticamente tengo un gen que se puede activar con el THC, como sea con la marihuana? No todos los pacientes, todas las personas que han consumido marihuana tienen psicosis, pero sí tuve la oportunidad de observar en el año 2015, cuando cerramos nuestra consulta externa del hospital y pasar carpetas de pacientes crónicos psicóticos, que había un gran grupo dentro de los antecedentes, cuando eran jóvenes, habían consumido marihuana. Entonces, nosotros, como comunidad médica y científica, estamos tratando de incentivar y decir que la marihuana no es tan inocua como nos la presentan. Si usted es vulnerable, con depresiones, con ansiedades o con problemas de tipo de enfermedades mentales, la marihuana los va a activar, los va a expresar. Estamos hablando mucho de lo que las enfermedades epigenéticas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en sus células, en los núcleos celulares, hay unas mitocondrias que se van a activar en entornos disfuncionales. Yo les explicaba ayer a unos profesionales que la sociedad actual no está disfuncional. Nuestra sociedad actual es vertiginosa, está cambiante, está cambiando muy rápido, porque el sistema tecnológico ha ido más rápido que un pensamiento filosófico. Por ende, entonces los individuos estamos en situaciones de crisis, estamos en situaciones de crisis por situaciones de cambio. Entonces nuestro cerebro está bombardeado con nuevas situaciones continuas, y él tiene que estar adaptándose a estos cambios, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos observando que en muchos casos se van a activar patologías que estaban, como decir, latentes, estaban ahí, que no se hubieran expresado si no hubiera habido una situación detonante como es una situación de altos niveles de estrés. Esto con relación a los trastornos psicóticos. Luego hay un punto que no se observa dentro de esta clasificación, que también se está observando en las consultas de emergencia, que es los trastornos afectivos. Lamentablemente hemos tenido muchos casos de desenlaces fatales de jóvenes adolescentes que han encontrado el recurso para salir de la droga, la muerte. Y es muy triste encontrar jóvenes de 17, 18 años parapléjicos, disfuncionales, porque no lograron su objetivo de morir para no consumir. Entonces, la situación afectiva, hay que escuchar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, porque se nos puede escapar de la mano, ¿verdad? Ese es otro punto que no lo está contemplando el CIE-10. Siguiente, por favor. Aquí un poquito de una correlación de qué es lo que sucede con cada una de las drogas y nos vamos dando cuenta que casi la mayoría de ellas coinciden. Sigamos, por favor. Sigamos. Bueno, este es otro punto importante de reconocer y de emergencia, que es la abstinencia. Cuando nosotros hablamos de abstinencia, estamos hablando de abandono completo, ya sea de una forma voluntaria o presionada por otros, ¿verdad? Puede ser en una forma parcial o total. ¿Cuánto nosotros hemos tenido un consumo persistente, cotidiano? Si a veces uno le pregunta a las personas que consumen, que tienen a veces que utilizarla hasta 4 o 5 veces al día para no sentir los síntomas de ansiedad. Entonces vamos viendo que esta abstinencia es limitada. Hay que decirle al paciente que los síntomas van a ser limitados. Luego vamos a ver que va a estar esta abstinencia relacionada al tipo de droga. Puede ser una abstinencia con síntomas psicológicos o una abstinencia con síntomas físicos. Siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva nosotros íbamos a encontrar, déjame ver, ¿cuál pusiste eso? No. Vamos hasta el escritorio. Al escritorio. Que puso uno nuevo. Sí, ya me parece extraño. Que dice 2.
día de ayer yo les presenté unas diapositivas y hasta ahí, hasta donde ustedes vieron, es común. A partir de ahora, yo quiero garantizar a las personas que están presentes aquí y forman parte de nuestro, diríamos, de nuestro grupo profesional de colaboradores, que en el artículo 364 de la Constitución de la República, las adicciones son un problema. Que al Estado le corresponde desarrollar programas de información, prevención y tratamiento. Y en ningún caso se va a permitir su criminalización. O sea, no van a ser objeto de sanciones ni de pérdida de su trabajo. Tenemos desde el mes de abril, creo, con el doctor Eduardo Godo y la psicóloga Hansel, que está ahorita de vacaciones. Ellos estaban tratando a aquellas personas que en forma voluntaria quisiesen dejar el alcohol, el tabaco o las drogas, llegar a nuestras consultas para entrar a un programa de deshabituación, ¿verdad? Pero observo que hay mucha resistencia por parte de los colaboradores, de los compañeros de la institución, en identificarse o en reconocerse con una persona con problemas de esta situación. Pero yo quiero que ustedes sepan y le digan a sus compañeros que la Constitución los está amparando en que no van a ser criminalizados. Además dice que el Reglamento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo, en el artículo 16, que dice, con el fin de proteger a los trabajadores, se conservará de manera confidencial la información. Eso tienen que ustedes estar seguros de que va a ser siempre confidencial. Solo el equipo de trabajo, en este caso, podría saber quiénes son los compañeros que están en una situación de consumo. ¿Qué más nos dice? Sí. El tratamiento, dice, de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas es voluntario. Siempre se va a hablar de voluntariedad. Si no hay eso, no hay tratamiento. Ninguna persona podrá ser internada para tratamiento si no existe voluntad expresa para el mismo. El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas durante la jornada laboral constituyen un factor de riesgo para el trabajador y para sus compañeros de trabajo en el cumplimiento de sus actividades. ¿Están observando ustedes? Tiene que ser voluntario. A tal punto era que nosotros en el Ministerio de Salud Pública tenemos 3 niveles de acción. El nivel primario, donde van en el nivel primario van a los consultorios de los centros de salud. Luego, si una persona fracasa en su deseo de dejar consumir en el centro de salud, tenemos en el sistema 4, en la provincia del Guayas, 1 en Durán y 3 acá en Guayaquil, el Cisne, tenemos la Marta Roldós y también Santiaguito Roldós, creo. En estos 3 centros tienen lo que se llaman ambulatorios intensivos, o sea, ya no es una forma aislada el tratamiento, sino una forma más intensiva. Entonces los psicólogos y el equipo que está trabajando con estos chicos o estos adolescentes o estos adultos observan que sigue habiendo fracaso, entonces existe el sistema residencial. ¿Y qué es el sistema residencial? Nosotros tenemos para el sistema residencial, para adolescentes, tenemos en el CETAD, tenemos Libertadores, tenemos Héroes del 41, ¿verdad? Y tenemos el Juan Elías, ¿verdad? Esos son sistemas residenciales. Además, esto para adolescentes. Tenemos el CETAD también, que va a ser para adultos. Pero hay una particularidad. En la provincia del Guayas no tenemos centros de residenciales para mujeres, ni para adolescentes ni para adultos. Por ende, nosotros como hospital de tercer nivel, y si llega la demanda con nosotros, los derivamos a UCA. Ya. Como UCA es de costo, nosotros tenemos que evaluar bastante, el médico psiquiatra, para determinar si esta persona realmente va a utilizar en una forma positiva, provechosa para él o para ella en este caso, el dejar de consumir. Aquí viene un punto muy importante, la concienciación y la voluntariedad. Muchos padres querrán tener a sus hijas en un sistema residencial, pero si no hay voluntariedad y no hay concienciación del problema, el recurso no se puede dar. Entonces aquí viene un trabajo muy difícil de decir, este puede ir y este no puede ir
cuando todos debiesen ir, ¿verdad? Entonces es una parte muy difícil. La siguiente. Resultados esperados. Contar con acciones definidas para la prevención del uso y consumo en espacios laborales. Nosotros, no sé si Salud Ocupacional sigue en el proyecto de señalización de señaléticas, es decir, áreas de no fumar. Todo el hospital es área de no fumar, ¿verdad? Entonces, nosotros con afiches o elementos que nos permitan indicar y recordar constantemente que consumir es malo o dañino para mi salud, para mi trabajo y para mi familia. ¿Y qué? Entonces, recordárnoslo constantemente. Hace un mes, unos 15 días, recibimos en Sonal unos nuevos, ¿cómo se dirían esas? ¿Cómo se dice? Afiches para promocionar los centros de salud donde las personas puedan recibir la información o la atención de acuerdo a cómo está programado. Entonces, nosotros debemos ir tomando la concienciación de que consumir drogas, tabaco o alcohol es un problema grave, no solo de salud, sino también de tipo social y por ende es un problema de salud pública. ¿Qué hace la prevención? El riesgo de convertirse en un abusador de drogas involucra una relación entre el número y tipo de factores de riesgo y los factores de protección. Un gran factor de protección siempre va a ser su familia, una familia funcional, una familia que nos respeta. Una intervención temprana en los factores de riesgo tiene un impacto mayor que una intervención tardía. Entonces nosotros tenemos que ir reconociendo en nuestros hogares, con nuestros amigos, si existen factores de riesgo. ¿Cuáles serían unos factores de riesgo? Y es lo que actualmente se trabaja mucho, que es la patología dual. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos un consumidor adolescente en nuestra consulta, tenemos que determinar antecedentes de enfermedad psiquiátrica tanto en su historia como en la de su familia. ¿Y cuáles serían estos? Usualmente depresión, ansiedad o TDAH o conductas disfuncionales. Chicos que son con mucho problema desde muy pequeñitos. Entonces, son chicos que van a ser más vulnerables que los otros grupos de chicos que pueden entrar por otras situaciones que las vamos a analizar más adelante. Los programas de prevención deben ser diseñados para tratar riesgos específicos. Por ejemplo, la curiosidad. Podríamos hablar mucho del desconocimiento de lo que está sucediendo en su cuerpo. Tuvimos la oportunidad de tener unos posgradistas de salud familiar aquí el año pasado, con los cuales se hizo un trabajo muy bonito en una campaña de concienciación del consumo de drogas, tabaco y alcohol. Y ellos lo hicieron con sketches, y tuvieron el módulo muy interesante de los daños en la salud. Hemos visto en el área de nefrología adolescentes, 17 años, con insuficiencia renal y antecedentes de consumo de heroína. Entonces, tenemos situaciones graves, ya no solo son problemas respiratorios, porque en la mayoría de ellos vamos a observar traumas, vamos a encontrar infiltrados, recordando siempre que estos grupos son muy vulnerables a enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis, como la hepatitis y el VIH. Entonces, dentro de la política debería ser, en cuanto identifiquemos en cualquier nivel de acción en nuestro hospital un paciente consumidor de droga, debiera ser tamizado con enfermedades infectocontagiosas. No necesariamente tiene que ir el equipo de infectología como una rutina. Ustedes ya identificado paciente, egresa de nuestra institución tamizado de enfermedades infectocontagiosas. Pienso que ese sería un riesgo específico con el cual nosotros podríamos crear salud comunitaria. Aquí nosotros podemos observar claramente que la drogadicción es una enfermedad y que va a cambiar nuestro cerebro. Vamos nosotros a observar que un cerebro se encuentra diferente. Vamos a observarlo más adelante. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué consumimos? Los adolescentes están muy presionados por los pares y los adultos también, por sus amigos, por sus pares. No te dejes mandar de tu mujer, ¿qué es eso? Unos tragos no nos hace daño, hemos trabajado duro toda la semana. Y una de las costumbres, sobre todo en las áreas rurales o en las ciudades más cercanas a las ciudades grandes, encontramos que el día viernes que ellos reciben su jornal o su paga,
los hombres van a consumir a las cantinas, a los bares, y genera gran problema con las esposas, ¿verdad? Crea gran problemas con las familias. Entonces hay mucha presión a veces entre los pares, hay que verlo. Alivios de conflictos, ay, que tengo problemas con mi mamá, con mi papá, con mi mujer, con mi tío, en la escuela, ¿verdad? Todos tenemos problemas. Entonces ellos sienten como que en ese momento no me acordé, me olvidé, me anestesié, me dormí, pero eso no significa que los problemas desaparecieron. Los problemas van a estar ahí en cuanto despierte de la droga. Las influencias de medios, a veces vemos cómo se hace una incentivación al consumo de alcohol, de drogas, aunque la televisión ha sido muy, ha sido también grandes campañas, sobre todo para tabaco, ¿no? Y nos ponen tabaco te causa muerte, te causa cáncer, te la ponen en la cajetilla, es decir, tú eres el responsable de tu salud, de tu vida. Luego nosotros tenemos la complejidad social, también genera esto, o sea, las fiestas, algunos consideramos sin alcohol no hay fiesta. Y sabemos muy bien que la fiesta no la genera el alcohol, porque el alcohol es un depresor, no estimula, es un depresor. Cuando usted ya pasa, se excede, no va a tener ya no va a ser tan gran bailarín, hasta se puede caer, la lengua está tarrabosa, está disártrico, o sea, es diferente a pasarla una buena fiesta con una buena comida o con buenos amigos, con buena conversación, con un buen canto, ahora que están de moda los karaokes. Bueno, entonces existen muchas maneras de hacer una fiesta si tuviese alcohol. Otro elemento también que los puede llevar el porqué es la curiosidad. Y más adelante podemos ver un video que es interesante de ver cómo la persona entra en el romance de la droga y cuando se dan cuenta que no pueden salir. Necesidad de imitar. Recuerden que los adolescentes están más por el grupo, ¿ya? Los adultos estamos tan preocupados en el proceso productivo, económico de nuestra casa, que a veces los chicos, su grupo más importante es su grupo par. Entonces ellos quieren parecerse al líder y lo quieren imitar. Vamos a la siguiente, por favor. El consumo problemático de la droga incluye muchos factores, que como ya les explicaba, desde la biología a través de la genética, el entorno ambiental, los mecanismos cerebrales hasta llegar a la adicción. Por eso es que no toda persona que consume por primera vez una droga se va a quedar como una persona consumidora dependiente. Pero eso no significa que con esa sola primera vez no pudo haber causado daño. Es como comentábamos con unos compañeros, que es como una ruleta rusa. Nosotros no sabemos si ese disparo tiene la bala o no. ¿Por qué? Usted no sabe si está vulnerabilizado por la genética. No sabe si usted tiene ya una personalidad adictiva. No sabe si se va a quedar pegado o no. Es como que juega la ruleta rusa, usted no sabe si tiene la bala o no. Entonces, eso es muy importante que los jóvenes o como adultos lo entendamos. Y luego reconocer todos los mecanismos cerebrales que nos llevan a las adicciones y que son porque están afectados nuestros sistemas de recompensa. Si no hubiera recompensa, no hubiera consumo, ¿verdad? Aquí nosotros vamos viendo nuestros sistemas que están afectados, como ya habíamos visto en la primera diapositiva, el núcleo accumbens, la amígdala, se alteran las áreas de hipocampo que están relacionadas con nuestra memoria. Nosotros vamos a ver afectados nuestros sistemas emocionales, etc. Sigamos, por favor. Etapa de euforia. Qué maravilla esto de la droga, ¿verdad? Pero, vamos a la siguiente. No saben la siguiente. No saben de esta etapa. De la etapa de los sentimientos de culpa, los sentimientos de abandono, la pérdida de la autoestima, la pérdida de nuestros sueños, la pérdida... Te roba la vida. Veamos la anterior. Llegamos nosotros a una etapa de consumo problemático. De repente el joven o el adulto es una persona gentil y amable y en otro momento nos vamos a encontrar como un monstruo que nos contesta mal, que nos denigra, que nos ofende, que nos golpea, que nos maltrata, que nos dice grosería. Cuando son nuestros hijos decimos, ¿qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Luisa? ¿Qué le ha pasado? Y cuando hablamos de nuestras parejas, pero si Carlos era un hombre maravilloso cuando yo me casé con él. ¿Y cómo se ha transformado? Y esto no es solo para varones, también es para chicas. Y el problema es de todos. Vamos, por favor. Siguiente.
Aquí nosotros podemos ver claramente cómo receptores de dopamina se pueden ver afectados. Nosotros vamos viendo hacia su lado, en mi caso, mi lado izquierdo, y en el caso de ustedes, Izquierdo, sí. hacia el lado tenemos cerebros normales y hacia la derecha tenemos ya la alteración en los receptores de dopamina. ¿Qué es lo que sucede en cocaína? Cómo lo vemos en alcohol y cómo lo vemos en heroína. Diríamos como que el alcohol causa menos daño, pero igual nosotros estamos observando que hay un daño muy evidente entre los receptores de las personas sanas y de las personas, y nosotros lo podemos ver. Gracias a la neuroimagen, a partir de los 90, psicología dejó de ser una ciencia experimental observacional. Nosotros ya podemos ver cómo está funcionando nuestro cerebro y qué está pasando en ello. Aquí tenemos esta resonancia y podemos observar que sí causa daño estructural, o sea, hay pérdida, daño de tejido. El siguiente, por favor. Aquí también observamos dónde están en las áreas orbitofrontales, la corteza orbitofrontal, donde está el daño. Vamos al siguiente, por favor. Dice, adicción es una enfermedad del desarrollo que inicia en la infancia y la adolescencia. Aquí hay un análisis de tabaco, de cannabis, alcohol, cómo se ha ido desarrollando en el proceso histórico, las edades de dependencia, el verde en alcohol, el rojo es tabaco y amarillo cannabis. Vamos viendo cómo los otros van creciendo, ¿verdad? Sigamos. Un cerebro sano y un cerebro afectado con drogas adictivas de éxtasis van perdiendo su funcionalidad. Siguiente. ¿Por qué el trabajo comunitario es necesario? ¿Por qué el tratamiento ambulatorio? La salud se construye donde la gente vive, trabaja, ama y se divierte. Por eso estamos haciendo este trabajo aquí en la institución, porque es donde ustedes están, donde ustedes nos pueden escuchar y donde nosotros podemos generar promoción de salud hacia la comunidad. Muchas gracias y yo los dejo